Ok, va. Bueno, chicos, pues a ver, vamos a empezar. Entonces, bueno, pues lo primero del curso, como ya les había comentado antes, es empezar a ver algunas cosas de números complejos. Entonces, bueno, pues la primera idea de esta primera parte es pues hacer una introducción a los números complejos, básicamente a la geometría que hay detrás de las operaciones algebraicas, como la suma y la multiplicación, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, a ver, pues. Ay. Bueno, a ver, ¿alguien sabe qué es un número complejo? ¿Alguien ha escuchado ya de esto? ¿Alguien me puede decir qué es? Es un número que tiene una parte real y una parte imaginaria, que se ve como A más B. Ajá, sí, sí. Pues justamente como comentó Melanie, pues un número complejo es pues un objeto de la forma, pues sí, un objeto sí, de la forma A más, sí, BI, donde A y B son números reales y se tiene que I cuadrada es menos 1, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es así como, ya, pues en términos como de definición, pues eso sería un número complejo, ¿no? Ahora, bueno, pues hay que notar que ok, entonces primero, hay que notar que para un número complejo yo necesito dos parámetros de números reales, ¿no? O sea, para poder expresar un número complejo, como los números complejos son de la forma A más B, donde A y B son números reales, entonces eso quiere decir que pues, cualquier número complejo trae ya consigo mismo una pareja de números reales y cualquier pareja de números reales pues escupiría un nuevo número complejo. Entonces esto quiere decir que yo puedo interpretar a los números complejos como puntos en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escribirlo en otro punto esto. Entonces, al conjunto de... a ver cómo lo escribo esto. Sí, pues así, a ver, cada número complejo. ¿Alguien quiere decir algo? Oigo por ahí el micrófono. ¿Él quiere decir algo? ¿No? A ver. Vamos a silenciar a Itzel. Ajá, entonces a ver, cada número complejo, pues lo podemos pensar como el punto entonces, bueno, debido a que cada número complejo es de la forma A más BI y para determinar un número complejo yo necesito dos números reales, pues entonces cada número complejo tiene una pareja de números reales que voy a pensar como puntos en el plano. Apaga tu micro, por favor.
que ya acabo de apagar su micro y ya lo volvió a prender. Bueno, a ver. Ok, entonces, pues bueno, ya finalmente, pues ya lo pongo así como una definición. Definimos. Entonces, a ver, definimos así con esta letra C, el conjunto de números complejos que van a ser los números de la forma A más BI, tales que A y B es un número real y es una cosa que le va a dar cuadrada, pues me va a dar -1, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, hay varias cosas pues, que tengo que ejemplificar con un dibujo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que estoy diciendo es que voy a pensar los números complejos como puntos en el plano. Entonces, a ver, vamos a suponer que este es el plano cartesiano. Entonces, a ver, pues un número complejo que va a ser, pues un número complejo va a ser un punto en el plano cartesiano, por ejemplo, este punto de aquí. A más IB, donde, bueno, pues en este caso, esta distancia de aquí va a ser A, y esta distancia de aquí va a ser B, ¿no? Va a ser el número real B. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que hemos estado pensando, que hemos estado interpretando siempre con las parejas de números reales, que son puntos en el plano cartesiano. En este caso, los números complejos pues van a ser puntos en el plano complejo, ¿no? O sea, al plano cartesiano pensado como parejas de la forma A más y B, le voy a decir a esa cosa le voy a decir el plano complejo. Ok, va. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más necesitamos saber? Se le está aferrada en que escuchemos su... Va. Entonces, a ver, qué más tenemos que señalar del plano complejo? Bueno, hay muchas cosas o sea, digamos, si vamos a pensar los números complejos como puntos en el plano, pues hay muchas cosas que ya sabemos que existen de los puntos en el plano, ¿no? Como por ejemplo, un punto en el plano, también lo podemos pensar como un vector, ¿no? Que es una flecha. Por ejemplo, si puedo pensar en la flecha que digamos que es parte del origen hacia el punto este, y dada ese vector, pues yo puedo pensar en su norma, puedo pensar en el ángulo que hace con el eje X. Eh, entonces, bueno, todos esos conceptos pues tienen un equivalente, digamos, en el lenguaje de los complejos. Entonces vamos a señalar esos. Entonces, a ver, eh, dado Z en C, ¿no? Dado un número complejo Z en C, que bueno, así lo escribí muy mal. Definimos el módulo de Z. Entonces el módulo de Z pues va a ser simplemente la distancia del origen al punto A más y B, ¿no? O sea, a ver, perdón, esperen. Cómo lo escribo?
Mejor así. Dado z, un número complejo de tal forma que z es igual a más ib. Ahora sí, definimos el módulo el módulo de z es, ¿qué es? Pues va a ser simplemente la distancia que hay del origen al punto z, ¿no? Del plano. Y se escribe así como si fuera valor absoluto, ¿no? El módulo de z, pues va a ser ¿qué? Pues con el teorema de Pitágoras, pues yo puedo darme cuenta que esa distancia está dada por la raíz de a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Entonces ese va a ser el módulo de un número complejo, va a ser como lo equivalente a la norma del vector, que estaría dado por la pareja a, b. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? Pues, si alguien tiene preguntas, me pueden detener en cualquier momento. Todo bien. Va, ok. ¿Qué más? El argumento de z, pues va a ser, ¿qué va a ser el argumento de z? Pues va a ser el ángulo que hace con el eje, lo que nosotros conocemos como el eje X, ¿no? O sea, va a ser, el argumento de z, pues va a ser este ángulo de aquí. Pues bueno, hay que definir esa cosa. Entonces, a ver, el argumento de z lo voy a definir así como arc aplicado a z, y esto va a ser igual a coseno a la menos 1 coseno a la menos 1 de maldita sea. Ok, bueno, ahorita les escribo esto que voy a poner aquí. Coseno a la menos 1 de la parte real de z, que tenía que decir eso primero, ¿no? Pero bueno. Coseno a la menos 1 de la parte... A ver, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Coseno a la menos 1 de la parte real de z entre el módulo de z. Entonces, primero que eso de la parte real, ¿no? A ver, eso lo voy a poner aquí aquí aparte. Entonces, a ver, la parte real de z, ¿qué va a ser? La parte real de z va a ser la coordenada x. O sea, si cada complejo de la forma a más ib, pues va a tener una parte de números reales asociada, como ya les dije hace rato, y a cada uno de esos números reales va a tener un nombre, especial. El número a, el número que no tiene multiplicada la i, va a ser la parte real de z, y el número b, el número que ya tiene la i multiplicada, ese va a ser la parte imaginaria de z, ¿no? Entonces eso es también pues, otra definición, ¿no? Entonces, a ver, la parte real del número complejo va a ser re aplicado a z, pues va a ser el número a, ¿no? Y la parte imaginaria va a ser im de z, y eso va a ser el número b, ¿no? Entonces, simplemente a la coordenada x se le llama la parte real, y a la coordenada y se le llama la parte imaginaria, ¿no? O sea, no hay mayor chiste que eso. Entonces, bueno, a ver, regresando a lo del ángulo, si yo quiero saber este ángulo de aquí, pues yo sé que el seno de este ángulo es b, que es la parte... No, el seno es... ¿Cómo es el seno? El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Entonces sería b entre el módulo de z. Pero el coseno, perdón. El coseno del ángulo, porque abajo lo defino como coseno. El coseno del ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente, pues, está dado por la parte real de z, que es a, y la hipotenusa, pues, está dada por el módulo de z, ¿no? Entonces, pues, por eso, como el coseno de teta es
A entre el módulo de z, pues el ángulo va a ser el coseno a la menos 1 de la parte real de z entre el módulo de z, ¿no? ¿Sí me siguen ahí? Todo el mundo. Profe, yo tengo una duda. A ver, dime. ¿Por qué sería a la menos 1 el coseno? Ajá, sí, porque mira, así como está aquí, con este dibujo que puse ahí, el coseno del ángulo es igual a ¿qué? Es igual a cateto adyacente, que es la parte real, entre la hipotenusa, que es el módulo, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo en eso? Sí. Entonces, ¿el ángulo quién es? Pues hay que aplicar la inversa del coseno para saber quién es el ángulo, ¿no? Ah, ok. Sí. Pues hay que aplicar la función inversa del coseno, que pues es coseno a la menos 1. O sea, cuando yo aplico aquí el coseno a la menos 1 a esto, perdón. Cuando yo aplico aquí el coseno a la menos 1 a esto, pues nada más me queda el puro ángulo. Y entonces, de este lado me va a quedar pues, coseno a la menos 1 de la parte real entre el módulo, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Sí. Va. Gracias. Sí, está bien. ¿Alguien más? No hay más. Ok, ya somos 42. Va. Bueno, ok. ¿Qué más? ¿Qué más hay que decir? Al conjugado. El conjugado de un número complejo. Entonces, el conjugado de z es. ¿Cómo vamos a escribir el conjugado de z? Pues va a ser z, pero con una barrita arriba. Z conjugado va a ser igual a menos bi. Entonces, pues va a ser lo mismo. O sea, digamos, el complejo va a tener la misma pareja de números reales, solamente que le voy a cambiar el signo a la b, ¿no? Entonces, z conjugado va a ser a menos bi, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer un siguiente dibujo que ejemplifique mejor todas las cosas de las que estoy hablando ahorita. A ver, no, déjenme dibujo una raya para no hacerme bolas no confundirme ahí con la frontera del pizarrón. Ya. A ver, entonces vamos a hacer un dibujo donde vengan todas estas ideas que acabo de introducir, ¿no? Entonces, a ver. Voy a tratar de recortar los dibujos que hay en las notas y utilizarlos porque ya vi que aquí con este pizarrón no es tan fácil dibujar líneas rectas. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo tengo aquí mi complejo Z, que es A más IB, ¿no? Entonces, a ver, primero, la parte real, pues ¿quién va a ser la parte real? Pues va a ser esta distancia de aquí, ¿no? Esta distancia de aquí, esa va a ser la parte real de mi complejo Z. La parte imaginaria, ¿quién va a ser? Pues va a ser esta distancia de aquí, que es im Z, ¿no? El módulo del complejo, pues va a ser la distancia del origen al complejo, ¿no? O sea, digamos, esta distancia de aquí, esta va a ser el módulo de Z. El argumento de Z, pues va a ser el ángulo, que es esta cosa de aquí. ¿Y qué más falta? Y el conjugado, ¿no? El conjugado, que es simplemente cambiarle el signo al B. Entonces sería como por aquí, ¿no? Z conjugado. Esto sería
Z conjugado, que sería A menos IB. IB o BI, ¿no? Como sea. Yo lo voy a poner, no siempre lo voy a poner igual. Ok. Entonces, bueno, más o menos esta es estas son todas las cosas que acabo de definir, ¿no? Tienes un complejo Z que está dado por una pareja de números reales A más IB o A más BI. Entonces, ya ese solo punto ya hay varios conceptos que están relacionados con esa pareja de números reales, como puede ser el argumento del complejo, las coordenadas, que son la parte real, que es en este caso sería el número A, y la parte imaginaria del complejo, que en este caso sería el número B, y su conjugado, que es el mismo, solamente que le cambias el signo a la parte imaginaria, ¿no? Ah, otra cosa, los ejes del plano complejo, ya no, ahorita no les vamos a llamar ni eje X ni eje Y. Digamos, a ver, eso lo puedo decir. Al eje horizontal le vamos a llamar el eje real, ¿no? O sea, todos los números complejos, que digamos la parte imaginaria sea cero, ¿no? Ese va a ser el conjunto R, además lo voy a escribir así, ¿no? O sea, todos los números complejos con parte imaginaria cero, a eso es a lo que le vamos a llamar el eje X. Y a todos los números complejos con parte real cero, a eso le vamos a llamar el eje imaginario. Entonces ya, en lugar del eje X, ahorita escribo bien quiénes son estos, ¿no? Pero nada más para acabar la idea. A lo que le llamamos en el plano cartesiano el eje X, le vamos a llamar el eje real. Que van a ser todos los complejos de parte imaginaria cero. Ese va a ser el eje real. Y lo vamos a representar pues, como el conjunto de números reales. Y al eje Y, a lo que conocíamos como el eje Y, le vamos a poner IR, que eso va a ser el eje imaginario. O sea, van a ser todos los números complejos con parte real cero, ¿no? Entonces, a ver, eso lo voy a escribir aquí. Entonces, a ver, R va a ser el subconjunto del plano complejo. A ver, no, más bien lo voy a poder escribir así mejor, ¿no? O sea, R va a ser igual a todos los números complejos, tales que la parte imaginaria de Z es cero, ¿no? Y pues va a ser un subconjunto esta cosa, pues es un subconjunto del plano, del conjunto de números complejos. Y, ¿qué más? Pues IR, que es esa cosa que les puse ahí arriba, pues va a ser el eje imaginario. Va a ser el conjunto de números complejos, pero que tienen parte real cero. Entonces, bueno, pues este va a ser el eje real. Y este va a ser, pues, el eje imaginario. Ok, pues aquí alguna duda. No. Ok, a ver. Ahora vamos a ver. Aranza Coatzin, ¿tienes alguna duda? Bueno, Aranza no dice nada. Daniel Pérez, ¿tienes alguna duda? Vale. No. ¿Qué más? ¿A quién más le podemos preguntar? A ver, Carla Giovanna García, ¿tienes alguna duda? No, todo bien. Va. Mariel Jessica Palacios, ¿alguna duda? No, profe, todo bien, muchas gracias. Luis Santiago.
Luis Santiago Vidal. ¿Cómo? Todo bien, todo bien. Ok, va. Bueno, pues así de vez en cuando voy a preguntar porque luego me pasa que no. Dicen que, bueno, no dicen nada y cuando les pregunto personalmente ya dicen, ay, no, pues fíjese que sí, yo sí tenía una duda. A ver, entonces, bueno, ya tenemos la idea de, una idea así más, una idea general más o menos de que es un número complejo y todos los conceptos que vienen ya con él, ¿no? Como el módulo, el argumento, el conjugado, la parte real, la parte imaginaria, etcétera, etcétera, ¿no? Profe, alguien sí preguntó algo en el chat. A ver qué dicen. A ver, espérame, déjeme ver. Carlos, dime que uno más sí. ¿No puedes prender tu micro, Carlos? ¿Cuál de? No, estaba preguntando si uno más sí y uno menos sí tendrían el mismo argumento. Ah, sí, sí, sí. Z y su conjugado tienen el mismo argumento. Siempre. O sea, Z en este caso es del complejo Z1 más I y el complejo 1 menos I son conjugados, ¿no? Sí, gracias. Sí. Pues sí, o sea, cuando aplicas, pues sí, la expresión que te da el conjugado, pues los dos son raíz de 2, ¿no? Tienen el mismo módulo. Entonces, a ver, Aranza, tú preguntaste algo, ¿no? Que por qué escribo la D al revés. ¿Cuál D? La de conjunto. Pero ¿cuál D? Yo no veo ninguna D en ningún lado. Profe, Se es que refiere no a la se C, refiere a la D, la C de complejo. se refiere al símbolo de los números complejos. Es que parece una D al revés, pero a Ah, eso se ya. refiere. Ah, sí, pues sí, ajá, exacto, como dicen ellos. Sí, o sea, la C de números complejos, pues es una C. O sea, es una C con una barrita, ¿no? Es una C con una barrita aquí. Ese es el conjunto de complejos. Y pues sí, sí parece una D, ¿no? Así. Va. Ok. Bueno, entonces a ver. Lo que seguiría sería hablar de las operaciones en el plano. Entonces, a ver, la magia, digamos, de los números complejos aparece justamente en las operaciones. Porque las operaciones tienen un trasfondo geométrico muy, muy fuerte y de hecho es justo casi toda la ciencia de por qué, o sea, por qué digamos si ya tenemos un objeto para el plano, como es R2, el plano cartesiano, ¿por qué ahora vestirlo con coordenadas complejas, ¿no? ¿Cuál es el punto de hacer eso? Entonces es como lo que yo siento que podrá preguntarse pues, cualquier estudiante, ¿no? Pues a ver si ya estuve trabajando ya estuve trabajando con el plano y a coma B y todas las cosas que ya aprendí ahí. ¿Por qué lo voy a volver a aprender ahora con estas coordenadas? Bueno, pues justamente porque si a las parejas de reales de números reales les pones una operación así como las que vamos a ver ahorita de suma y producto, pues entonces te vas a dar cuenta que hay una relación muy importante entre las operaciones de los complejos y la geometría del plano. Entonces, a ver, empezamos con la suma. A ver, entonces la suma, ¿qué dice? Dados dos complejos, dados Z y W números complejos, digamos donde Z es A más IB, W es C más ID. Bueno, vamos a escribirlo mejor, porque luego.
Ajá, pues definimos la suma de Z más W. La suma de Z más W, pues ¿cómo va a ser? Z más W va a ser ¿quién? Pues esto es lo mismo que A más IB más C más ID. Entonces, pues voy a sumar así como se suman los vectores, ¿no? Voy a sumar la coordenada X con la coordenada X, que en este caso sería la parte real con la parte real, coma o más Y veces la coordenada imaginaria con la coordenada imaginaria, ¿no? Eso sería la definición. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues quedaría A más C más I multiplicado por B más D. O sea, simplemente, si estoy pensando a los complejos como parejas de números reales, la suma de los complejos, pues va a ser la suma entrada-entrada, ¿no? Así como se dice ahí en el caso de los vectores, ¿no? O sea, como sumas dos vectores, pues sumas la coordenada, la primera con la primera y la segunda con la segunda, pues en este caso es lo mismo. Solo que como está vestido así como suma de A más IB, lo que hay que hacer es sumar A más C, lo que aparece aquí, y luego I veces B más D, ¿no? Esa es la idea. Ok, ahora la cuestión es que, bueno, hay la propiedad de la suma, definida así como la acabo de comentar, pues es que si tú tienes dos números complejos, o sea, bueno, vamos a suponer que este es Z y que este es W. Tienes dos números complejos Z y W y los empezamos a pensar como vectores. Digamos, esta es una flechita y esta es otra flechita. Entonces, la suma entrada-entrada, así como la definimos aquí, pues hay una cosa que se llama la ley del paralelogramo que te dice cómo puedes interpretar la suma de vectores. ¿Todo el mundo ha escuchado eso de la ley del paralelogramo? Sí, profe. ¿Y me puedes decir qué es? Bueno, no me acuerdo tal cual cómo viene la ley, pero bueno, nos dice que podemos dibujar un paralelogramo poniendo en el punto del vector W al vector Z, o sea, como tomando como el punto cero, llamémosle, como el origen, Ajá. a W, y Ajá. dibujamos como un clon de Z. Y después en Z hacemos lo mismo, pero pues dibujamos como un clon de W. Entonces nos resulta un paralelogramo y el punto en donde se unen los dos como clones es el punto donde termina el nuevo vector, que sería la suma. Exactamente, sí, sí. Entonces, ajá. Entonces, a ver, voy a pensar, por ejemplo, que W es el origen. Y a partir de ahí voy a poner una copia de Z, ¿no? Que es más o menos lo que explicó la compañera. Entonces tengo aquí Z y el vector que iría de aquí a acá sería una copia de W. Y exactamente, a ver, nada más déjenme terminar de dibujar esto y ahorita creo que vi que alguien levantó la mano. Entonces ahora el nuevo vector, que ya me quedó horrible el dibujo. Le voy a quitar la puntita de las flechas. Para que no se encime todo. Ajá, ¿no? Entonces, a ver, este que está aquí es una copia de Z, este que está aquí es una copia de W, y el nuevo vector, pues ahora vamos a ponerlo con verde para que resalte, sería esta cosa de aquí. Ese vector resultante sería Z más W, ¿no? Entonces, a ver, yo vi que alguien levantó la mano, no, no, creo que ya la bajaron, ya no la veo levantada. No, ok.
Ok, entonces sí, en efecto. Entonces la suma de complejos pues está naturalmente identificada con la suma de vectores, donde pues, si yo tengo dos complejos Z y W, el complejo resultante de la suma pues va a ser un complejo donde el vector va a estar dado justamente pues, por la ley del paralelogramo, ¿no? Ahora, esto es para la suma y para la resta. O sea, por ejemplo, si ahora yo en lugar de sumar Z y W quiero sumar Z menos W, pues ¿qué me queda? Pues esto es igual a A. O sea, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, va a ser A más IB menos C más ID, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Pues esto va a ser A menos C o sea, va a ser la resta entrada, ¿no? A menos C más I veces B menos D, ¿no? Y entonces la suma ya vimos que corresponde a esta flecha de aquí, ¿no? La resta, ¿a qué flecha va a corresponder o cómo puedo interpretar, cómo puedo ver geométricamente quién es la resta de esos dos vectores? Nada más una cosa, escribió A menos B. Sería A menos C, ¿no? Ah, sí. Aquí, ¿no? Sí. Gracias. Sí, o sea, yo me voy a equivocar muchas veces aquí, entre hablar y escribir y eso, pues uno no... Bueno, a lo mejor otros profes no se equivocaran, pero pues yo sí. Difícilmente puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cada vez que vean que me equivoque, díganme, no me voy a enojar ni nada. O sea, mejor, que además me hacen sentir que sí me están escuchando. Entonces, no, cada vez que vean que haga alguna estupidez de ese tipo, me avisan y no hay problema. Ajá, entonces, a ver, entonces, ¿cómo? Ya tenemos la suma corresponde con esta diagonal. La resta de los dos vectores o de los dos complejos, ¿cómo puedo yo identificarla con un método similar al que comentamos ahorita? ¿Sí se acuerdan? ¿Es la diagonal menor de ese paralelogramo? Ajá, es la diagonal, digamos que une Z con W. Exacto. Que bueno, no necesariamente bueno, menor, supongo que te refieres a la longitud, pero no necesariamente Sí. es menor en cuanto a longitud. Puede ser que sea más grande, pero así como lo dibujé, pues sí es la menor, ¿no? Eso sí. Pero no siempre va a ser así. Entonces, a ver. Ok, vamos a dibujar eso otra vez. Entonces tengo Z y W. Creo que ya. Ajá, Z y W, ¿no? Así estaba. Entonces este es Z y este es W. Entonces tengo. Vamos a ver. Ajá. Entonces, bueno, la suma se correspondía con este de aquí y la resta va a corresponder con el vector que va de aquí a aquí. Ahora, pero ¿qué dirección va a tener el vector? ¿Para acá o para acá? La resta. De W a Z. De W a Z de aquí a aquí. ¿Así va a ser? Sí. ¿Seguro? Sería al revés, ¿no? Creo que sí. Z menos W. ¿Cómo? Sería al revés. Porque Sí, yo creo que sí. Z menos W. Sí, o sea, la dirección es para acá. Aquí está, mira. Y de hecho, o sea, lo pueden, o sea, agárrate dos puntos y haz la resta y pues te fijas en qué dirección queda, ¿no? Entonces, a ver, sí, sería justamente, digamos, sería justamente el vector que va de aquí a aquí. Así, esto sería Z menos W. Entonces,
Entonces acuérdense que los vectores están anclados al origen, ¿no? Entonces, aunque geométricamente es un vector paralelo a este y con la misma distancia, pues el vector no es este, en realidad es este que va de aquí a aquí, ¿no? Entonces, la suma sería esta diagonal y la resta pues, sería esta misma diagonal, pero empezando desde el origen, ¿no? Ok, va. Entonces, bueno, se supone que por lo menos esto ya lo debieron de haber visto en algún curso de Geometría Analítica 1, esto de la suma de los vectores y cómo se corresponde geométricamente la suma y la resta de vectores con las flechitas en el plano, ¿no? Ahora, ok, tenemos 15 minutos para el producto. Entonces, lo bueno de los complejos, o sea, porque otra vez, hasta ahorita no he visto nada que no tenga que ver con el plano cartesiano, ¿no? O sea, todo lo que yo he visto ya es lo mismo que ustedes habían visto para el plano cartesiano, pero pues, con otros nombres, ¿no? Ahora lo bueno viene aquí en el producto. Y, ok. Ok, lo bueno viene aquí. A ver, espérenme. Ok, a ver. Aquí hay una cuestión, y es que para poder explicar el poder, digamos, geométrico que hay detrás de la multiplicación, tengo que hacer algo que en la facultad no hacía hace mucho, que es que, o sea, yo puedo definir el producto, ¿no? Definición, dados dos complejos, tómala. Este es el producto y ya, ¿no? Pero la definición así tal cual no me dice nada de geométricamente qué está pasando. Entonces, voy a dar la definición y voy a explicar geométricamente qué es multiplicar dos complejos y más adelante ya vamos a demostrar esa propiedad, esa consecuencia, ¿no? Pero es que la consecuencia es tan fuerte que en realidad ya la definición así en símbolos queda un poco, ya que sabes geométricamente qué pasa, la definición así ya formal en símbolos queda un poco relegada. Entonces, bueno, vamos a dar la definición nada más por producto, nada más para no ser tan informales. Y entonces, a ver, si tengo Z, W complejos, donde pues Z es igual a más IB y W es igual a C más ID. Entonces, Z por W, pues esto ¿qué va a ser? A ver, ¿cómo va a ser la multiplicación? Pues esto va a ser A más IB multiplicado por C más ID, ¿no? Entonces voy a multiplicar esto como si fueran binomios de números reales. Y aquí donde voy a utilizar la propiedad de que I al cuadrado pues es menos 1, ¿no? Entonces, a ver, ¿esto qué me queda? Pues esto me queda A por C más ID más B, 1 más IB por C más ID, ¿no? Y esto es igual a ¿qué? Pues esto es igual a A por C más A por C más I veces AD más I por B por C más I cuadrada de B por D. ¿Sí están de acuerdo? O sea, A por C, que ahí está. Luego I por AD, que es este. O sea, A por ID, que pues ya acomodándolo me queda I por AD. Luego IB por C, aquí está. Luego IB por ID, ¿no? Que es I cuadrada BD. ¿Sí están de acuerdo? No me equivoqué. Todo bien. Va. Entonces, ¿qué me queda? A ver. Pues me queda A por C menos B por D. Porque como I cuadrada es menos 1, o sea, como I cuadrada es menos 1, pues entonces aquí voy a poner menos 1, ¿no? Entonces, A por C menos BD más I veces AD
más BC. ¿Sí? O sea, ya digamos escribiéndolo como complejo, la parte real del producto de Z por W va a ser esto y la parte imaginaria va a ser esto. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, a ver, como les estoy diciendo, pues en realidad esto es álgebra nada más, ¿no? O sea, agarro los dos complejos, los multiplico, utilizo que i cuadrada es menos 1, luego agrupo todos los que están multiplicando a la i y ya tengo la definición de qué es el producto. Pero eso, geométricamente, pues no me dice nada, ¿no? Solamente es una instrucción de operaciones ahí que tengo que hacer, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar geométricamente con la multiplicación con el producto de dos números complejos? A ver, aquí yo creo que sí me va a hacer, voy a tener que utilizar el dibujo de las notas porque no me va a salir. No sé, no me va a salir. A ver, espérenme tantito. A ver, voy a dejar de presentar tantito y voy a buscar eso. Entonces, bueno, a ver, ahí en el... Bueno, ayer ahí le subí la bibliografía del curso. El PDF que vamos a seguir es este que se llama Geometría a través de los complejos. Y los otros dos, pues son de apoyo, ¿no? Entonces ahí, a ver, en ese PDF, en la página 9, me parece, ajá, tiene el siguiente dibujo. Ok, ¿ya lo ven? Sí, profe. Va, pues miren, aquí tenemos lo siguiente, tenemos un complejo Z, ¿sí ven mi cursor? Sí. Ok, tenemos un complejo Z y un complejo W, ¿no? Entonces lo que yo quiero saber es, otra vez, geométricamente, ¿qué significa multiplicar dos números complejos? Entonces, lo que va a pasar con el producto de números complejos es que cuando yo multiplique Z por W, voy a obtener Z por W, este complejo de aquí, que va a tener la siguiente propiedad. El módulo de Z por W, o sea, la longitud del origen a este punto de aquí, va a ser el producto de los módulos de Z y W, que es lo que estoy escribiendo aquí, ¿no? El módulo del producto va a ser el producto de los módulos, ¿no? O sea, el producto de Z por W va a ser un número complejo que su módulo va a ser el producto de los dos módulos. Y la otra cosa es que el argumento de Z por W, que es este azul que estoy poniendo aquí grandote, va a ser la suma del argumento de Z, que es este de aquí, más el argumento de W, que es este de aquí, ¿no? Entonces, pues si se fijan, sí, este argumento, o sea, este ángulo de aquí, así como está dibujado, este grandote, pues es que es el argumento de W, que es este de aquí, más este chiquitito de aquí, que es igual al argumento de Z, ¿no? Bueno, según el dibujo. Entonces, multiplicar dos complejos es, o sea, bueno, al revés. Si yo tengo un complejo Z, multiplicarlo por 1W es agarrar a Z, estirarlo o encogerlo, porque voy a cambiar su módulo y rotarlo el módulo de W, ¿no? A lo mejor con el... Sí, a ver, lo voy a decir al revés. Si yo tengo W y lo multiplico por un complejo Z, es estirarlo o encogerlo, dependiendo de cómo sea el módulo de Z. O sea, si el módulo de Z es chiquitito, pues lo voy a encoger a W, ¿no? Si el módulo de Z es muy grande, pues lo voy a estirar. Y lo voy a rotar hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Qué tanto lo voy a rotar? Pues el argumento de Z, ¿no? Esa es la idea de multiplicar dos números complejos. O sea, cuando yo tengo
W un número complejo y lo multiplico por otro complejo, va a cambiar el módulo, o sea que lo voy a estirar o lo voy a encoger, y además va a rotarse hacia la izquierda, o bueno, hacia la derecha, depende de cómo es el argumento de Z. Bueno, pero lo voy a rotar. ¿Cuánto lo voy a rotar? Pues el argumento de Z. Entonces, geométricamente eso es lo que pasa. Profe, Dígame, dime. la verdad es que no le entendí. O sea, Ok. no entendí. Ah, ok. A ver, a lo mejor puedo abrir según yo con el GeoGebra es más fácil visualizar eso. Pero miren, fíjense, o sea, todo el chorizo que acabo de decir se puede resumir en esta cosa que puse aquí en negritas. Multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos, sumar ángulos, ¿no? O sea, tú tienes dos complejos Z y W y el producto, pues es un complejo que va a tener módulo, el producto del módulo de Z y W, ¿no? Y el argumento de Z por W va a ser el argumento de W más el argumento de Z, ¿no? O sea, el argumento de aquí va a ser el argumento de W más el argumento de Z, que es este pedazo de aquí. ¿Sí? ¿Eso sí? ¿O no? Sí, profe, sí, eso sí. Ok, lo que no quedó claro fue lo que dije después. A ver, ok. Entonces, a ver, déjame ver si ahorita aquí en el GeoGebra puedo abrir rápidamente en estos 5 minutos que quedan. Puedo abrir un archivo donde pueda yo poner así dos números complejos multiplicados y mover los números y veas como eso qué significa, ¿no? Ok, apúrate. Ajá. Entonces, a ver. A ver, entonces vamos a poner un número complejo. Z igual a 1 más 2i. No, es que no. No es como, no sé cómo, a ver, voy a ponerlo así, 1 más 2i. Ahí está, ¿no? Ya me dibujé el complejo Z. 1 más 2i. Y luego ahí le puso Z1, ¿no? Ok, entonces luego vamos a poner el complejo 2 más i. Ahí está, ¿no? Z1 es 1 más 2i y Z2 es 2 más i, ¿no? Hay que tener estos dos complejos. Ahora vamos a ver si yo le pongo Z1 multiplicado Z2, ¿sí entendió? No, no entendió. Z1, ajá, multiplicado por Z2, ahí está. Ah, perfecto. Bien, ahí está, creo que sí salió. Entonces, a ver, miren, aquí tengo el vector correspondiente al Z1 y el vector Disculpe, profesor. Eu. Puso Z1 por Z1. Ah, o sea, lo puse al cuadrado. Ja. Ok, entonces nada más aquí le pongo el 2 y ya. Ahí está. Ah, gracias. Entonces ahora sí. Entonces, si se fijan, a ver, yo tengo mis dos vectores Z1 y Z2, ¿no? Entonces, a ver, esto es a lo que me refería. Voy a multiplicar a Z1 por Z2. Entonces, como el resultado, que es este vector de aquí, va a tener el módulo del producto, si yo a Z2 simplemente lo estiro, pues el producto va a crecer, ¿no? O si lo encojo, pues el producto va a hacerse más chiquitito. Ahora, si yo giro a Z2 o lo roto, pues entonces el producto también va a rotar, porque como voy a sumar los argumentos de Z1 y Z2, si yo giro Z2, pues entonces el producto también está girando, ¿no? Entonces, a ver, ¿saben qué podría ser bueno? Igual voy a dibujar un círculo.
Ahí está. Entonces, a ver. Ay, no sé por qué. A ver, por ejemplo, vamos a poner a Z2 aquí dentro de este círculo, ¿no? Si yo simplemente lo muevo dentro del círculo, solamente está rotando el producto, ¿no? Este es Z1, este es Z1, este es Z2, y yo giro a Z2 y el producto simplemente está cambiando de ángulo. No está cambiando de tamaño, porque el tamaño de Z2 es constante a lo largo del círculo, ¿no? ¿Sí? Sí. Mariel, ¿tú fuiste la que dijo que no habías entendido? Sí, profe, ya entendí. Bueno, Ajá. ya estoy entendiendo mucho mejor, gracias. Ok, entonces ahora, sí, entonces si yo solo cambio el argumento de Z2, el argumento del producto cambia, ¿no? Conforme cambie yo el argumento de Z2, así, para acá. Incluso si hago que el argumento sea negativo, pues también gira para acá, ¿no? Ahora, si yo estiro a Z2, o sea, es decir, cambio su módulo, pues el argumento del producto, pues crece, ¿no? Y si lo hago más chiquito, pues se hace más chiquitito. Entonces, eso es a lo que me refería. O sea, si tú vamos a pensar como que el producto es algo que yo le voy a hacer a Z1, ¿no? A Z1 yo lo voy a multiplicar por Z2. Entonces, ¿qué le voy a hacer a Z1? Pues lo voy a estirar, en este caso lo voy a estirar hasta acá. Bueno, aquí no. Bueno, el Z1 lo voy a estirar hasta acá y lo voy a rotar hacia la izquierda tanto, cuanto, pues el argumento de Z2, ¿no? Y con eso obtengo el producto. Y ya, si cambio el argumento de Z2, pues el argumento del producto va a cambiar. Y si cambio el tamaño, pues también, ¿no? El argumento del producto, digo, el módulo del producto también va a cambiar. Lo mismo pasa si cambio a Z1, ¿no? O sea, si por ejemplo si Z1 lo estiro, pues también cambia el módulo del producto, y también si cambio el ángulo, pues cambia el argumento del producto. Entonces, bueno, nada más quería, ya son las 8, nada más quería ejemplificar eso, ¿no? Que esto no lo hemos demostrado, pero lo vamos a demostrar mañana o pasado mañana. Esta propiedad de que el producto de complejos efectivamente geométricamente se puede pensar así, como multiplicar módulos y sumar argumentos. Va. Pues bueno, ya hasta aquí lo dejamos hoy y mañana continuamos con esto. Espero